Muy buenas a todos, bienvenidos a Africanismo en el Portal, un gusto tenerlos con nosotros. Hoy nos vamos a sumergir en un tema central para comprender la riqueza de las religiones afrodescendientes, Así es, sus orígenes, las bases que se fueron gestando a lo largo de la diáspora africana. exactamente. Para adentrarnos en la complejidad del candomblé, la santería, el palo mayombe, Ifá, la umbanda y bueno, tantas otras ramas, es esencial comprender sus Es raíces. fundamental. Estas religiones, y esto es algo que me parece fascinante, no son sistemas estáticos, sino redes vivas que adaptan el conocimiento ancestral a los contextos modernos. ¿No le parece? Exactamente. Es como si estas tradiciones llevaran en su ADN esa capacidad, ¿no? De adaptarse, de reinventarse. Y para comprender esa dinámica tenemos que ir al origen, Al a origen. la cosmovisión africana que las nutre. Exacto. Y uno de los puntos que más me intriga en este sentido es cómo conciben la divinidad. Es una perspectiva muy diferente a la que solemos encontrar en las religiones occidentales. Sin duda. En las religiones de matriz africana, la divinidad no se limita a una figura única, ¿no? Distante. Imaginen una energía vital, una fuerza omnipresente que impregna todo el universo y que por supuesto se manifiesta en diferentes niveles. Es como si el mundo entero vibrara con esa energía divina. Precisamente. Y dentro de esa red energética encontramos una jerarquía, Ah, una organización que nos ayuda a comprender cómo se estructura lo divino. En la cima encontramos al Creador Supremo, Olodumare en la tradición yoruba, Zambi en la bantú o simplemente Zambi en otras. Este ser supremo es la fuente de toda la energía, ¿no? El gran arquitecto del cosmos. pero curiosamente no es el que interviene directamente en la vida de las personas. Exacto. El creador supremo delega, ¿verdad? En otras entidades, podríamos decir en fuerzas especializadas que se encargan de los distintos aspectos de la vida. ¿Y cómo se llaman estas entidades? Depende de la tradición. Ya. En el candomblé, por ejemplo, se los conoce como orishas. En otras ramas, como el palo monte, se habla de inquisis o loas. Pero la idea central es la misma. Son deidades que gobiernan, ¿verdad? Áreas específicas como la naturaleza, las emociones, el destino. Es como si fueran ministros de un gran gobierno cósmico, Exactamente. cada uno con su cartera específica. ¿Podríamos dar algún ejemplo concreto para nuestros oyentes? Claro que sí. Tomemos el caso de Egún, el orisha del hierro, la guerra y el progreso en el candomblé. Su equivalente en el palomonte sería Sarabanda, que rige los metales y la victoria. Fíjense que, aunque los nombres y algunos detalles varíen, la función principal es similar. Representan la fuerza, la capacidad de transformación, de abrir caminos. Es fascinante ver cómo estas conexiones se repiten en diferentes ramas. Sí, es un recordatorio de que a pesar de la diversidad hay un hilo conductor, ¿verdad?, que une a estas tradiciones. Y hay otro elemento fundamental que no podemos olvidar, ¿Cuál? los ancestros. Ah, sí, los ancestros. Son figuras claves en muchas culturas, pero me imagino que las religiones afrodescendientes tienen un rol aún más central. Por supuesto. Para estas tradiciones, los ancestros no son simplemente figuras del pasado, son guías, protectores, intermediarios entre el mundo de los vivos y el mundo espiritual. Es fundamental honrarlos, pedirles consejo, mantener viva su memoria. Es como si el linaje familiar fuera un puente que nos conecta con lo divino. Exactamente. Y esa conexión con el pasado se vuelve aún más poderosa cuando pensamos en el contexto de la diáspora africana. Imaginen a esas comunidades, ¿no? Mm. Arrancadas de su tierra, obligadas a abandonar sus creencias, a adaptarse a una nueva realidad. ¿Cómo lograron mantener viva su espiritualidad en medio de tanta adversidad? Es una pregunta que nos lleva al corazón de la resiliencia, ¿no? Ujú. De estas tradiciones. Me imagino que no fue un proceso fácil. Para nada. La historia de la diáspora africana es una historia de resistencia, de lucha por preservar la identidad cultural. Y en ese proceso surge un fenómeno fascinante, el sincretismo. El sincretismo. ¿Podría explicarnos un poco más sobre este concepto? Por supuesto. El sincretismo es la fusión de diferentes tradiciones religiosas. En el caso de las religiones afrodescendientes en América, se dio una mezcla entre las creencias africanas y el catolicismo impuesto por los colonizadores. Es decir, mezclaron sus propias deidades con los santos católicos para poder practicar su fe sin ser castigados. Exactamente. Es un ejemplo de la increíble capacidad de adaptación de estas tradiciones. En la santería, por ejemplo, se asociaron los orishas con santos católicos. Así, Shango, el orisha del trueno y la danza, se sincretizó con Santa Bárbara. Un ejemplo extraordinario de cómo la cultura encuentra formas de resistir, ¿no? De sobrevivir. Sin duda. Y este sincretismo no se limita a la santería. En la Umbanda, por ejemplo, encontramos una fusión aún más compleja, donde se integran elementos del catolicismo, el espiritismo kardecista y las tradiciones africanas e indígenas. Es como si la Umbanda fuera un crisol donde se funden diferentes corrientes espirituales. Precisamente. Y esa capacidad de integrar diferentes elementos es una de las claves de la vitalidad de estas tradiciones.
Ahora bien, más allá del sincretismo, hay otro aspecto que me gustaría explorar. ¿Cuál? La importancia de los rituales. Ajá. ¿Cómo se conectan estas religiones con lo divino a través de las ceremonias? Me parece una pregunta fundamental, porque a fin de cuentas, la religión no se limita a un conjunto de creencias, sino que se expresa a través de la práctica. Exacto. Y en las religiones afrodescendientes, los rituales son el corazón de la experiencia religiosa. Son momentos cuidadosamente organizados, ¿verdad? Para honrar a las deidades, comunicarse con los espíritus, pedir consejo a los ancestros, restaurar equilibrio energético. Suena complejo. Podríamos mencionar algunos elementos comunes a la mayoría de las ceremonias. Y claro, uno de los elementos más importantes son los altares, también llamados troncos en algunas tradiciones. Son espacios sagrados donde se colocan ofrendas a las deidades y a los ancestros, velas, imágenes, objetos simbólicos. Es como si el altar fuera un punto de encuentro entre el mundo material y el mundo espiritual. Exacto. Y otro elemento fundamental son los instrumentos de percusión, como los tambores batá en la santería o los atabaques en el candomblé. Entiendo. La música siempre ha tenido un rol importante en las ceremonias religiosas. Pero ¿qué tiene de especial la música en estas tradiciones? No se trata solo de música, sino de un lenguaje sagrado, una forma de invocar a las deidades, ¿verdad? De conectar con las energías espirituales. Cada ritmo, cada toque de tambor tiene un significado específico, una intención particular. Es como si la música fuera un código para comunicarse con lo divino. Exactamente. Y además de la música, el lenguaje hablado también juega un papel fundamental. En las ceremonias se utilizan lenguas ancestrales como el yoruba, el kikongo, el fon, manteniendo viva la tradición oral. Es admirable cómo estas tradiciones logran mantener viva su esencia, a pesar del paso del tiempo y la distancia. Pero más allá de lo ritual, ¿qué valores éticos y filosóficos promueven? ¿Qué enseñanzas nos ofrecen para la vida cotidiana? En el fondo, todas estas religiones comparten un profundo respeto por la naturaleza, los ancestros y la comunidad. No se trata solo de cumplir con rituales, sino de vivir en armonía con el mundo que nos rodea. Es una visión holística de la vida, donde lo espiritual se integra con lo material. Exactamente. Y para ilustrarlo, podemos tomar el ejemplo de Ifá, una tradición adivinatoria que se practica en varias religiones afrodescendientes. En Ifá, el concepto de Iwapele, que significa carácter dulce, es fundamental. Carácter dulce. Suena interesante. Se refiere a la importancia de cultivar la bondad, la paciencia, la compasión, la rectitud, no solo para lograr el equilibrio espiritual, sino también para vivir en armonía con la comunidad. Es decir, la ética no se limita a un conjunto de reglas, sino que se basa en el desarrollo de virtudes que nos permiten vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Precisamente. Y esa conexión entre lo individual y lo colectivo se ve reflejada también en el palomonte, donde la relación con la naturaleza es aún más directa, especialmente a través de las prendas. Las prendas. ¿Podría explicarnos qué son? Son calderos consagrados que actúan como una especie de portal, ¿no? Canalizando las energías de los ancestros y los elementos de la naturaleza. Son herramientas muy poderosas que requieren un profundo conocimiento y respeto. Es fascinante cómo estas religiones integran la espiritualidad con la vida cotidiana, con la naturaleza, con la comunidad. Sí, es una visión del mundo donde todo está interconectado, donde cada acción tiene una consecuencia, donde el equilibrio es fundamental. Y para quienes quieran profundizar en este fascinante mundo, los invitamos a visitar nuestra página web portalafricanista.com.ar o a descargar nuestra aplicación móvil para Android desde la Play Store. Excelente. Y en el próximo episodio nos adentraremos en el palomonte y el mayombe, dos ramas que han tenido un impacto significativo en América Latina. Hasta la próxima. Hasta la próxima. En el episodio anterior exploramos las bases de las religiones de matriz africana, su concepto de divinidad, el rol de los ancestros y la fascinante capacidad de sincretismo que les permitió adaptarse y sobrevivir a la diáspora. Sí, y creo que muchos de nuestros oyentes se sorprendieron al descubrir la riqueza y la complejidad de estas tradiciones. Hoy nos adentremos en dos ramas específicas que han tenido un impacto muy importante en América Latina. El palomonte y el mayombe. Son dos ramas fascinantes que a menudo generan mucha curiosidad, pero también algunos malentendidos. Exacto. Y para despejar dudas, me gustaría empezar por lo básico de dónde vienen estas tradiciones, cuáles son sus raíces. El palomonte, también conocido como palo mayombe, o simplemente palo, tiene sus raíces en las regiones de Congo y Angola en África Central. Es una tradición que se ha mantenido viva durante siglos, transmitiéndose de generación en generación a través de la tradición oral. ¿Y qué lo diferencia de otras religiones afrodescendientes como la santería o el candomblé? ¿Hay algo que lo haga único?
Una de las características más distintivas del Palo Monte es su forma de concebir la relación con lo divino, mientras que en otras tradiciones se trabaja principalmente con deidades, como los orishas. En el Palo Monte se establece una conexión directa con los espíritus de la naturaleza. Los espíritus de la naturaleza. Eso suena intrigante. Sí se les llama empungus. En la lengua kikongo son las fuerzas que animan el mundo natural, los árboles, las rocas, los ríos, los animales, cada uno con su propia energía, su propia personalidad. Es como si la naturaleza entera estuviera habitada por espíritus. Exactamente. Y para los practicantes del Palo Monte, esos espíritus no son simplemente fuerzas abstractas, sino entidades con las que se puede interactuar, a las que se puede pedir ayuda, consejo, protección. ¿Y esa interacción cómo se lleva a cabo? ¿Hay algún tipo de ritual o herramienta específica? La herramienta principal para conectar con los empungus es la canganga. Es un caldero de hierro consagrado que contiene palos, huesos, tierra, hierbas y otros elementos naturales. Es como si la nanganga fuera un microcosmos que concentra la energía de la naturaleza. Exacto, y cada anga es única porque está construida y consagrada por un palero o palera, una persona que ha recibido la iniciación y tiene el conocimiento para trabajar con los empungus. Entonces el palero o la palera sería como el guardián de la nganga, ¿no? El que sabe cómo comunicarse con los espíritus que habitan en ella. Exactamente, el palero es un guía espiritual, un curandero, un consejero. Su rol es fundamental para la comunidad. ¿Y la nganga? ¿Para qué se utiliza? ¿Cuáles son sus funciones? Se utiliza para una amplia gama de propósitos, desde curaciones y limpiezas espirituales hasta adivinación y resolución de problemas. Todo depende del conocimiento y la habilidad del palero. Es un sistema complejo que requiere mucha dedicación y respeto. Sin duda, el Palo Monte no es una religión para tomarse a la ligera. Implica un compromiso profundo con la tradición, con los ancestros, con la naturaleza. Y mencionaste también el mayombe. ¿Cuál es la relación entre el Palo Monte y el mayombe? ¿Son sinónimos o hay alguna diferencia? El mayombe es una rama específica del Palo Monte originaria de la región de Mayombe. En Congo se considera una rama más antigua, más tradicional, con un enfoque aún más intenso en el trabajo con los espíritus de la naturaleza. ¿Y hay alguna diferencia en la práctica ritual entre el Palo Monte y el mayombe? Sí, hay algunas diferencias. El mayombe tiende a ser más reservado, más ritualista, con un fuerte énfasis en la jerarquía. Y la tradición podríamos decir que es una rama más cerrada, con un acceso más restringido a sus conocimientos. Entonces, ¿se podría decir que el mayombe es una especie de escuela avanzada dentro del Palo Monte? En cierto sentido sí, pero ambas ramas comparten la misma base espiritual, el respeto por los ancestros, la conexión con la naturaleza, el poder de la nganga. ¿Y estas tradiciones? ¿Cómo llegaron a América Latina? ¿Cuál fue su camino en la diáspora? Igual que muchas otras religiones africanas, a través del tráfico de esclavos, los esclavos traídos de África Central llevaron consigo sus creencias, sus prácticas, sus formas de conectar con lo divino. Es impresionante pensar en la fuerza de esas creencias que lograron sobrevivir a la brutalidad de la esclavitud, al desarraigo, a la imposición de una cultura ajena. Sí, es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de la capacidad de encontrar consuelo y esperanza en la tradición, en la conexión con los ancestros. Y en algunos países como Cuba, Brasil, Venezuela, el Palo Monte y el mayombe han tenido un impacto cultural muy importante. Sin duda, en Cuba, por ejemplo, la música y la danza afrocubanas están profundamente influenciadas por los ritmos y los cantos del Palo Monte, y en Brasil algunos elementos del palo se han integrado en otras religiones afrobrasileñas como la Umbanda. Es fascinante ver cómo estas tradiciones se entrelazan, se enriquecen mutuamente, creando un tapiz cultural vibrante y diverso. Exactamente. Y esa diversidad es una de las riquezas de América Latina, un continente que ha sabido fusionar diferentes culturas creando algo nuevo y único. Y a nivel social, ¿qué rol juegan estas religiones en las comunidades donde se practican? ¿Son simplemente un espacio para la espiritualidad individual o tienen un impacto más amplio? Para muchas personas, especialmente las de ascendencia africana, el Palo Monte y el mayombe son mucho más que una religión, son una forma de conectar con sus raíces, de afirmar su identidad, de encontrar un sentido de comunidad. Es como un puente que los une a su historia, a su cultura, a sus ancestros. Precisamente. Y además de ser una fuente de espiritualidad, esas religiones también cumplen una función social muy importante. ¿A qué se refiere? Los casas de palo o munanzos, donde se practican estas religiones, suelen ser lugares de encuentro para la comunidad allí. Se celebran ceremonias, se comparten conocimientos, se brinda apoyo a quienes lo necesitan. Son espacios de solidaridad, de resistencia cultural, de transmisión de saberes ancestrales. Es como si la religión se convirtiera en un vehículo para la cohesión social, para la preservación de la identidad. Exactamente. Y esa función social se vuelve aún más relevante en un mundo donde la globalización a menudo amenaza con homogeneizar las culturas,
con borrar las diferencias. Es decir, el Palo Monte y el Mayombe no solo ofrecen un camino espiritual, sino que también contribuyen a mantener viva la diversidad cultural. Así es, y esa diversidad es un tesoro que debemos proteger porque nos enriquece a todos. Totalmente de acuerdo. Y hablando de desafíos, ¿cómo se enfrentan estas religiones a la realidad del mundo moderno? Logran conciliar su tradición con las demandas de la sociedad actual. Como muchas otras religiones tradicionales se enfrentan a desafíos como la discriminación, el prejuicio, la incomprensión en algunos lugares todavía se las asocia con la brujería, con la magia negra, con prácticas oscuras, y eso genera miedo, rechazo, marginación. Es triste que todavía existan esos prejuicios, que se juzgue a una cultura por desconocimiento o por miedo a lo diferente. Sí, es un problema que aún persiste, pero afortunadamente hay un movimiento creciente de reivindicación cultural. Cada vez más personas se enorgullecen de sus raíces africanas y defienden el valor de estas tradiciones. Y en esa lucha por la visibilización, me imagino que las nuevas tecnologías están jugando un papel importante. Por supuesto, Internet y las redes sociales se han convertido en herramientas fundamentales para conectar a practicantes de diferentes países, para compartir información, para desmontar estereotipos, para mostrar al mundo la riqueza y la complejidad de estas tradiciones. Es como si se abriera una ventana al mundo, permitiendo que el Palo Monte y el Mayombe salgan de la sombra y se presenten ante un público más amplio. Exactamente, y eso es fundamental para combatir la discriminación, para generar un diálogo intercultural, para mostrar que la diversidad es una fuente de riqueza, no una amenaza. Y para quienes quieran profundizar en el Palo Monte y el Mayombe, ¿qué les recomendaría? ¿Cómo pueden acercarse a esas tradiciones con respeto y curiosidad? Lo más importante es acercarse con humildad, con la mente abierta, con el deseo de aprender estas tradiciones. No se aprenden de libros, sino a través de la experiencia del contacto directo con los practicantes. Es decir, buscar un maestro o una comunidad que los guíe en el camino. Exactamente. Y por supuesto también hay libros y recursos online que pueden ser útiles para tener una primera aproximación, pero siempre teniendo en cuenta que la verdadera sabiduría se transmite de persona a persona a través de la experiencia vivida. Es como si el conocimiento se transmitiera a través de una cadena invisible que une a las generaciones. Exacto. Y esa cadena es la que garantiza la continuidad de la tradición, la que preserva la sabiduría ancestral. Y hablando de sabiduría ancestral, me gustaría retomar un punto que mencionamos antes, el rol de los ancestros en el Palo Monte y el Mayombe. ¿Podría explicarnos un poco más sobre cómo se concibe su presencia? Se les venera, se les pide ayuda. ¿Cómo se manifiesta su influencia en la vida cotidiana? Los ancestros son figuras fundamentales en estas tradiciones. No se les ve como seres lejanos o abstractos, sino como presencias activas que nos acompañan, nos guían, nos protegen. Es como si estuvieran siempre a nuestro lado, observándonos, velando por nuestro bienestar. Exactamente, y se les honra de muchas maneras, a través de ofrendas en los altares, a través de invocaciones en las ceremonias, a través del recuerdo constante de sus enseñanzas. Y esa conexión con los ancestros, ¿qué beneficios trae a los practicantes? ¿Qué les aporta en su vida cotidiana? Les aporta una sensación de arraigo, de pertenencia, de continuidad. Les da la seguridad de que no están solos, de que forman parte de una cadena que los una a sus raíces, a su historia, a su identidad. Y eso les da fuerza, les da confianza, les ayuda a afrontar los desafíos de la vida. Es como si la presencia de los ancestros les diera una base sólida sobre la cual construir su propia vida. Exacto, es un recordatorio de que no somos seres aislados, sino que formamos parte de un tejido social, cultural, espiritual que nos trasciende. Y esa conexión con lo trascendente, con lo sagrado, es algo que a menudo se echa de menos en el mundo moderno, ¿no? Un mundo que a veces parece demasiado centrado en lo material, en lo individual, en lo efímero. Sí, creo que muchas personas buscan esa conexión con algo más grande que ellas mismas, con algo que les dé sentido, propósito, dirección. Y el Palo Monte y el Mayombe, como tantas otras religiones, ofrecen un camino para esa búsqueda. Es un camino que nos lleva a mirar hacia adentro, a conectar con nuestras raíces, a honrar a quienes nos precedieron a encontrar nuestro lugar en el universo. Y en ese camino es importante recordar que cada cultura, cada tradición, tiene su propia forma de acercarse a lo sagrado. No se trata de encontrar la única verdad, sino de respetar la diversidad de creencias y de aprender de las diferentes perspectivas. Es un mensaje de tolerancia, de apertura, diálogo intercultural que me parece fundamental en el mundo actual. Totalmente de acuerdo. Y para quienes quieran seguir explorando este fascinante mundo, les recordamos que pueden visitar nuestra página web portalafricanista.com.car o descargar nuestra aplicación móvil para Android. Allí encontrarán información detallada sobre el Palo Monte, el Mayombe y otras religiones afrodescendientes. Y en el próximo episodio continuaremos explorando estas tradiciones, analizando los desafíos que enfrentan y las perspectivas de futuro. Hasta la próxima. En los episodios anteriores hemos explorado las raíces africanas de tradiciones como el Palo Monte y el Mayombe, su concepto de divinidad, la importancia de los ancestros, la capacidad de sincretismo y su rol como espacios de resistencia cultural y apoyo comunitario. Sí, y hemos visto cómo
A pesar de los desafíos que han enfrentado a lo largo de la historia, esas tradiciones siguen vivas, evolucionando y adaptándose al mundo moderno. Pero claro, esa adaptación no siempre es fácil. No, para nada. Yeah. El mundo actual presenta nuevos desafíos para las religiones tradicionales. La globalización, la secularización, la tecnología son fuerzas que impactan en todas las culturas y las religiones afrodescendientes no son una excepción. ¿Y cuáles son los desafíos más importantes que enfrentan estas tradiciones en el contexto actual? Bueno, por un lado está el desafío de la discriminación y el prejuicio, como mencionamos antes, en muchos lugares todavía se asocian estas prácticas con la brujería, con la magia negra, con lo negativo, y eso genera miedo, rechazo, marginación. Es una lucha constante, ¿no? Contra la ignorancia, contra los estereotipos, contra la intolerancia. Sí, y esa lucha requiere un esfuerzo por parte de las comunidades para visibilizar sus prácticas, para explicar su cosmovisión, para mostrar que no hay nada que temer, que son tradiciones que promueven el respeto, la armonía, la conexión con la naturaleza. Es decir, un trabajo de educación, de diálogo intercultural, de apertura a la diferencia. Exactamente, y en ese trabajo las nuevas tecnologías pueden ser una herramienta muy valiosa. Internet, las redes sociales permiten conectar a personas de diferentes países, compartir información, desmontar estereotipos, crear espacios de debate y reflexión. Es como si se abriera un nuevo espacio, ¿no? Para el encuentro, para el intercambio, para la construcción de puentes entre culturas. Así es, y eso es fundamental porque la diversidad cultural es un tesoro que debemos proteger, no una amenaza que hay que eliminar. Totalmente de acuerdo. Y otro desafío que mencionaste es la globalización. ¿Cómo impacta este fenómeno en las religiones tradicionales? La globalización puede ser una fuerza homogeneizadora, ¿verdad? Ya. Que tiende a uniformizar las culturas, a diluir las diferencias. Y eso puede ser un riesgo para las tradiciones que se basan en la transmisión oral, en la conexión con un territorio específico, en la preservación de un legado ancestral. Es como si la globalización pusiera en peligro la identidad cultural, ¿no? La singularidad de cada pueblo, de cada tradición. Sí, hay un riesgo de que las tradiciones se diluyan, se simplifiquen, se adapten a un modelo global que no siempre respeta la riqueza y la complejidad de lo local. ¿Y cómo se puede contrarrestar ese riesgo? ¿Cómo se pueden proteger las tradiciones sin caer en el aislamiento, en el rechazo al intercambio cultural? Es un equilibrio delicado sin duda. Por un lado es importante valorar y proteger la tradición, la sabiduría ancestral, la conexión con las raíces. Pero por otro lado, es necesario ser flexible, adaptarse a los cambios, encontrar formas de dialogar con el mundo moderno sin perder la esencia. Es como caminar por una cuerda floja, ¿no? Buscando el punto de equilibrio entre la tradición y la innovación. Exactamente. Y en ese camino, la educación juega un papel fundamental. Es importante que las nuevas generaciones conozcan su historia, sus raíces, sus tradiciones, que valoren su legado cultural y se sientan orgullosos de su identidad. ¿Y esa educación dónde se lleva a cabo? ¿Solo en el seno de la familia o hay otras instituciones que pueden contribuir? La familia es sin duda el primer espacio de transmisión cultural, pero también la escuela, a la comunidad, los centros culturales tienen un rol importante que jugar y por supuesto las propias comunidades religiosas deben hacer un esfuerzo por abrirse al mundo, por compartir sus conocimientos, por mostrar la riqueza de sus tradiciones. Es decir, un trabajo conjunto, ¿no? Donde todos los actores sociales contribuyen a la preservación y la difusión del patrimonio cultural. Exactamente. Y en ese trabajo, la investigación académica también tiene un papel fundamental. Estudiar estas tradiciones, analizar su historia, su cosmovisión, su impacto social, ayuda a comprender su valor, a desmontar prejuicios, a generar un diálogo más informado y respetuoso. Es decir, el conocimiento es una herramienta fundamental, ¿no? Para combatir la discriminación, para construir puentes entre culturas. Sin duda, y ese conocimiento no debe quedar encerrado en las universidades, sino que debe llegar a la sociedad a través de libros, documentales, artículos, exposiciones, eventos culturales. Es como si la academia tuviera la responsabilidad, ¿no? De tender puentes entre el mundo académico y el mundo social, de poner el conocimiento a servicio de la comunidad. Exacto, y en el caso de las religiones afrodescendientes, esa tarea es aún más importante porque a menudo son tradiciones que han sido silenciadas, marginadas, invisibilizadas. Es un trabajo de rescate, ¿no? De revalorización de justicia histórica. Así es, y para quienes quieran sumarse a este esfuerzo, para quienes quieran conocer más sobre estas tradiciones, les recordamos que pueden visitar nuestra página web, portalafricanista.com.e, o descargar nuestra aplicación móvil para Android. Allí encontrarán información detallada sobre el Palo Monte, el Mayombe y otras religiones afrodescendientes. Y bueno, los invitamos a seguir explorando este fascinante mundo, a descubrir la riqueza y la diversidad de las culturas africanas en América. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes y esperamos que este Deep Dive les haya brindado nuevas perspectivas para comprender la complejidad y la belleza de estas tradiciones milenarias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos y a todos los oyentes. Hasta la próxima.